Saludos cordiales amigos de mi lindo Ecuador para España y los países de América. Bienvenidos a 15 minutos con Homero Mena, el maravilloso, fascinante mundo del comportamiento humano descrito e informados por los profesionales de las ciencias psicológicas que tenemos título notario y registro profesional. En el tema de drogas, el estrés emocional y el consumo de drogas. ¿Qué significa esta relación del estrés emocional y el consumo de drogas en los jóvenes sobre todo? Quiere decir que los jóvenes pasan por situaciones tensionantes, por momentos que tienen que buscar soluciones y que ante esa falta de buscar la opción, la creatividad, encerrado en diferentes problemas emocionales y psicológicos como puede ser tristezas profundas, aburrimiento, soledad, vacío, separaciones de padres, enamoramientos rotos, bajo nivel académico, negación al futuro y otras situaciones muy personales le llevan a que sea un detonante o un desencadenante para que el joven, ante el consumo de una primera experiencia de una droga, él se vaya quedando. ¿Por qué se queda en primer consumo? Porque esa droga le hace que se desatienda, que se distraiga, que se olvide que en ese momento él comienza a disfrutar de los efectos que produce un tipo de droga, porque toda droga tiene diferentes consecuencias a nivel emocional y psicológico, y eso posiblemente al joven le hace que esté en un momento de tranquilidad, de calma, o le baje la ansiedad o le quite todas esas iras de coraje que puede tener, porque toda droga introducida a nuestro organismo se altera. En esa medida se corresponde a un distractor y luego en un escape. El estrés emocional en los jóvenes dependerá mucho de su personalidad, es decir, cómo ellos han crecido y cómo saben solucionar sus problemas y cómo saben reconocer cómo salir de esos momentos de frustraciones, de dificultades, de realidades que viven los jóvenes en la vida moderna. Por eso es que vamos a analizar algunas situaciones de estrés emocional que los jóvenes, los adolescentes tienen que pasar y cómo ayudarle, porque la información le permite a uno saber qué hacer ante esa situación para que ellos no vayan a caer en el consumo de las drogas, porque un joven en equilibrio, es decir, que vive una vida amorosa de pareja, vive una comunicación con su grupo de amigos, tiene un deporte, está en el estudio, tiene sueños e ilusiones, desarrolla su talento especial, tiene comprensión a nivel de sus personas allegadas, hace que él se sienta más fuerte y firme y no necesite del consumo de la droga o quedarse en un consumo de droga. Pero hay otros jóvenes que ante situaciones de estrés emocional que viven en su vida diaria, es decir, como que se debilitan, como que se caen, y de ahí tienen que levantarse, pero a veces se levantan con el consumo de las drogas. Por eso es importante analizar algunas situaciones de el estrés emocional en los adolescentes, en los jóvenes, y el consumo de drogas. Veamos muy textualmente algunos tipos de estrés emocional que viven los jóvenes y por qué les lleva al consumo de drogas. Primero tenemos las frustraciones a nivel de sus estudios. Recordemos que la frustración es ese bloque, ese límite que uno lo ponen o le imponen y no le permite seguir adelante, es decir, no va más allá. Y ahí a nivel de estudios puede ser frustraciones a nivel deportivo, a nivel de su rendimiento, a nivel de sus sueños, a nivel de algún problema que tenga muy puntual en su estudio. Entonces tenemos que considerar que a veces los jóvenes están en una frustración de su estudio, de su rendimiento o de lo que quieren ellos hacer, y ahí es cuando la droga se puede quedar en el primer consumo como un escape o como un aliciente que lo va a perjudicar en su salud total.
Tenemos otro de los estrés emocionales, que es los problemas entre sus amigos o entre sus compañeros. ¿Por qué los problemas? Porque hay veces que no tienen esa habilidad para ser asertivos o no tienen esa condición para afrontar acciones, actitudes o palabras o frases que le dicen los otros jóvenes, o a veces hay malos entendidos y entonces hay un choque de conflicto entre amigos o de amigos a parientes, y ahí se enreda la situación y entonces eso genera bastante tensión emocional, y ante esa tensión de no resolver ese problema con mi amigo o con mi compañero, entonces el primer consumo me hace que me baje esas tensiones, preocupaciones, nerviosismos y problemas, y yo siga en esa frecuencia. Por eso es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los estrés emocionales que los jóvenes pasan y por qué pueden llegar al consumo de drogas. Otro de los factores antes es el cambio de institución educativa. ¿Por qué? Porque los jóvenes que pasan conocen el ambiente, se adaptan, ya tienen esa seguridad de estar ahí, saben cómo funciona ese sistema educativo, conocen al maestro, y el cambio a veces le dificulta porque toma su tiempo de adaptación, tienen que hacer nuevas amistades, a veces les encierran si no les permiten entrar a los grupos ya establecidos, o también se encuentran en un ataque por ser nuevo compañero o nuevo estudiante. La distancia, el uniforme no le gustará, el color, cómo está hecho, y un sinnúmero de situaciones que pueden dificultarles, tensionales en ese ambiente institucional. También tenemos la elección de la carrera profesional, y este es uno de los estresantes emocionales más fuertes de la vida moderna, porque ellos no vislumbran un panorama agradable y de progreso en su carrera profesional. Ven como mucha competencia, el sueldo es bajo, no hay trabajo y muchas situaciones que ellos no pueden vivir en el futuro, y por eso se complican en elegir su carrera profesional, porque también dentro de la carrera profesional no habrá las posibilidades económicas, el tiempo será muy largo, o él no tiene esas capacidades para el estudio. Entonces hay muchas situaciones que van a que la orientación de su carrera profesional, de elegir su profesión, soñar con su profesión, les crea frustración, tensión, angustia, y eso hace que en su primer consumo pueda quedarse con la droga que él lo consumió porque no se le ha ayudado en la elección de su carrera profesional. Y ahí es importante la ayuda profesional, de la orientación profesional o preprofesional que se les llama. También tenemos tener demasiadas actividades dentro de su vida personal, ¿no? ¿Qué es esto de demasiadas actividades? Tiene que cuidar a tal persona, tiene que atender tal negocio, tiene que irse a tal lugar, tiene que estar en tal deporte, es decir, está muy estresado por exceso de actividades, y aunque le guste, le agrade, pero las actividades también llegan a un nivel de resistencia, de agotamiento, y cuando no hay el descanso, cuando no hay la recreación suficiente, entonces todo eso puede ser que le lleve a un estrés físico de agotamiento, y luego a un estrés emocional, y luego a un estrés mental, y el joven decae, y entonces necesita como el aliciente, y el aliciente lo encuentra en la primera droga que le van a brindar. Por eso hay que conocer estos tensionantes emocionales, estos estrés emocionales, que nos pueden ayudar a cuidar la salud mental de nuestros adolescentes para evitar el consumo de las drogas. También tenemos el cambio físico o hormonal que hacen los adolescentes, los jóvenes. Porque ese cambio de su estructura física, de su crecimiento de todo su cuerpo, del cambio de voz, del cambio de su rostro, de cómo él se va viendo físicamente, que es su autoestima, su autodefinición, hace que se sienta en una inestabilidad, o que no le agrade, o que se sienta muy pequeño,
o demasiado grande, comienza a compararse, comienza a ver su cuerpo, sus pequeños defectitos, y eso puede ser algo muy frustrante, deprimente, y él comienza a encerrarse, a no socializar, y en el primer encuentro con el consumo de una droga, que generalmente se inicia con el tabaco, luego el alcohol, y ahí vienen las otras drogas, o también puede ser a lo contrario, puede quedarse en ese consumo de las drogas. Por eso es importante conocer estos estresores emocionales o estas tensiones emocionales que los jóvenes viven y pasan en la vida moderna, en la realidad, y les pueden llevar a ser el desencadenante para el consumo de las drogas. El desamor, es decir, el rompimiento amoroso, las traiciones a nivel del noviazgo, el tener dificultades con su pareja, le llega a generar un estrés de ansiedad, de angustia, de miedo, de temor, porque es el miedo a perder a la persona amada, con quien está conociéndose, con quien se lleva, con quien experimenta sus primeros contactos de ternura sexual, que son besos, abrazos, caricias. Y entonces ahí es donde el joven, cuando hay ese rompimiento y no procesa, no asimila bien, y eso le llega a sus sentimientos, ahí puede destrozarse y puede buscar el escape en la primer droga que la encuentre. Por eso es importante poner atención al enamoramiento de nuestros hijos. Las separaciones y los problemas familiares es otro detonante que le lleva al joven a sentir un rechazo, un desaliento, una tristeza, un coraje, una rabia de que esto le esté pasando, porque cambia todo su dinámica familiar, porque ya la proyección que él tiene no podrá ser la misma, porque hay un sinnúmero de consecuencias ante una separación, un divorcio, y entonces el adolescente, al no poder sostener ese dolor, esas experiencias fuertes de los conflictos y las separaciones de sus padres, hace que pueda llegar al consumo de la droga, y en su primer consumo puede quedarse para que se convierta en un escape, en una salida a ese sufrimiento. También tenemos la vivencia del ambiente, es decir, el barrio, el lugar donde el adolescente se encuentre, es importante también, porque él vive en un ambiente físico, en un ambiente social, en un ambiente comunitario, y tarde o temprano él va a sentirse en contacto, él va a sentirse intimidado, él va a querer socializar, o sencillamente se va a sentir presionado, y ahí es donde puede tener una influencia de consumir una droga. ¿Qué quiere decir eso? Que el adolescente, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la realidad en que él está viviendo, también expresa fácil de la atracción por algún tipo de droga, por algún tipo de estimulante, por algún tipo de influencia. Y si el grupo etario, es decir, los jóvenes de su misma edad, están en ese mundo del consumo y sus consecuencias y todo lo que se relaciona, él tendrá que sostener eso, vivir con eso, pero tarde o temprano también puede ser presa fácil, porque ante un estresor emocional como algún desamor, conflictos en su vida familiar, la desilusión por elegir su carrera profesional, los cambios físicos, psicológicos que va experimentando, los problemas que no lo va resolviendo, y otras situaciones personales, hace que él esté en la predisposición de caer fácilmente en el consumo de las drogas. Por eso es importante conocer al adolescente, acercarse al joven, conocerlo, saber en qué momento se estresa, qué es lo que le preocupa, buscar la ayuda pertinente, apoyarlo y no dejarle solo, porque el adolescente pasa por lo que le llamo yo la ruleta rusa. La ruleta rusa es que todo adolescente está a un paso de llegar a consumir una droga, de llegar a tener relaciones sexuales a temprana edad y ser padre adolescente, y también de deprimirse y caer en el suicidio. Entonces
tres detonantes que nosotros debemos prevenir a través del acercamiento, de la comunicación, de la ayuda profesional y la información de temas del comportamiento humano nos van a ayudar y a llegar a una prevención. Soy Homero Mena, es catedrático universitario con 28 años de experiencia profesional, 10 libros escritos, estamos ya en 800 videos en YouTube y nos estamos viendo en otro video de 15 minutos con Homero Mena. Hasta la próxima.